Qué bien, Alejandra. No hay problema con que te extiendas y te expandas. Esa es la idea. Que cuenten lo más que puedan para ir creando conciencia. Alejandra, documéntanos por favor tu vida artística, tu vida audiovisual. Sí, sí soy productora audiovisual, perdón. Dentro de la producción audiovisual he hecho producción, que es la parte de gestionar los recursos para realizar una producción audiovisual. He hecho edición, mucho, y he hecho fotografía. Me ha faltado en mi forma de ver hacer dirección, lo cual tiene mucho que ver con qué es lo que tengas que decir. Mi acercamiento principal hacia mi profesión siempre fue por la producción audiovisual, por la parte del área de gestión, de producción. O sea, ese es un área del audiovisual que se llama producción, como asistente primero y ya después haciéndome cargo de cortos, ¿no? Principalmente, y siendo asistente en comerciales. Después en fotografía, que es lo que se le llama en audiovisuales la cinefotografía, empecé a hacerla hace como 3 años realmente, que empecé a agarrar más las cámaras, que empecé a conocer equipos tanto de gama profesional como de cine alta, a entender bien cómo funciona el mecanismo del cine, porque es que es tan complejo, parece sencillo, pero es complejo en el sentido de que son varias cosas que están reunidas y esa misma complejidad hace que la participación de varias personas sea muy importante. Creo que otra cosa que me dejó Boris fue es entender al cine como un medio de creación colectiva, lo cual me parece fabuloso. O sea, hay varias cosas que a mí me gustan mucho del cine y que es la forma en la que impacta. Y hablando del cine como un hecho colectivo, porque no existe cine en los medios digitales, es decir, en el internet no hay cine. O sea, hay lenguaje audiovisual, sí, y hay películas, sí, pero el cine es un hecho colectivo, es decir, es una pantalla que está dispuesta ante un grupo de personas que están viendo eso al mismo tiempo. Eso es el cine. Entonces, y esto también lo digo porque hace 2 años tomé un taller de guión con un director argentino, un guionista, perdón, argentino que vive aquí en Guadalajara, pues un amigo también mío, Pablo González, el argentino Pablo González, que bueno, él viene de 2 escuelas allá, una que es muy tradicional en el sentido de que pues allá grababan con celuloide y él es joven, pero bueno, en la escuela donde él estudió en Argentina pues todo era como es aquí el CUEC o como es aquí el CCC o como es aquí el AUDG. O sea, que yo creo que la AUDG ya en los últimos años pues ya no usa celuloide, ¿no? Y también de otra que es un poquito más enfocada a la parte de mercadotecnia, ¿no? En donde te enseñaban a hacer comerciales y todo iba dirigido un poquito más a hacer de ti mismo una marca personal. Entonces, bueno, gracias a él aprendí o entendí perfectamente lo que es la parte del guión. A lo que voy con esta parte de mi carrera artística, que bueno, yo honestamente creo que todavía me falta mucho. Saliendo de la carrera, que como mencioné, después de haber tomado talleres en esta escuela de la UDG, hice exámenes y no salí porque pues es la historia de muchos que queremos estudiar cine acá. De 400 personas eligen a 15 anualmente, lo cual no me parece mal ni descabellado porque vaya, pues hacen más falta médicos que cineastas, ¿no? Entonces, bueno, por eso anteriormente decía, ¿cómo? Pero ahora lo entiendo porque también he entendido otras cosas. Y aquí voy a tocar un tema bien delicado que es ¿qué es ser artista? Digo, yo no considero que sea un artista aún. No solo porque tenga igual esta concepción tan romántica e idealista del artista, como lo describía Tarkovsky también, en donde, bueno, el artista es alguien que busca expresar a través de la estética las verdades. La realidad es que
me falta muchísimo para eso. Y justo hablando de este punto, creo que yo he tenido coqueteos con varias facetas del audiovisual, ¿no? Desde el comercial, los cortometrajes. No me ha tocado estar en un largometraje, lo cual es algo que me encantaría. Videoclips. Entonces, bueno, sí, acá en el medio, pues alguna gente me ubica, no toda, aquí en Guadalajara. He participado en algunas producciones, tanto escolares, de cine, ya, o sea, una vez saliendo de la carrera, me metía yo en algunas producciones de estudiantes de la UDG porque yo sentía que me faltaban conocimientos y por eso me metía de asistente, me metía en producción, sobre todo, para aprender. Y bueno, ya posteriormente, de hecho eso fue hace poco, pues estuve en una productora que fue creada por la primer generación que salió de esa escuela, de la UDG, porque justamente yo dije, bueno, yo quiero aprender de los mejores, y ahí estuve trabajando 1 año y medio en la parte de fotografía, cinefotografía. Ellos hacen propaganda acá en México. Entonces, bueno, esto con el fin de entender más, de aprender más, porque realmente una carrera de 4 años no es suficiente para entender lo que es el audiovisual. Y no solo eso, creo que hay varios factores que influyen mucho. Los factores que influyen son el avance de la tecnología tan brutal que nos tocó. Es decir, en el 2009... ¿quién iba a poder pensar que se iban a hacer plataformas en donde literal se comerciaba con contenido audiovisual por demanda, ¿no? Netflix. O ¿quién iba a pensar que se podían hacer películas pidiéndole dinero a la gente directamente? Ahí está Kickstarter o La Fondeadora aquí en México. La tecnología creció muy rápido. No es que no hubiera indicios, porque, bueno, en mi carrera, en la escuela que yo estudié cine, pero también mi orientación realmente fue multimedia. ¿Por qué? Porque yo veía que había algo más. Es decir, el cine me parecía una cosa, ¿no? Y luego empezaba a ver todo este brote tecnológico y dije, wow, no, pues es que hay más cosas. Yo tengo que aprender más de lo otro, ¿no? Porque no es suficiente. Ahora mi visión, bueno, y finalizando, terminé también pues estudiando danza contemporánea, ¿no? Digo, no me eché la carrera, pero sí me aventé unos cursos, sí me metí a producción de teatro, sí me metí a... Válgame Dios, no sé en qué me quedé. Bueno, de lo que hablaba era que hubo varios factores que creo que influyeron mucho para que existiera una confusión o existiera un agobio que ahorita entiendo muy bien. Tengo una gran claridad de qué es lo que quiero y eso me da mucha paz. Uno de esos, bueno, yo creo que son varios factores, pero uno de esos fue el alto avance tecnológico, rápido y grande avance tecnológico que hubo en los últimos años y seguirá habiendo. La otra es la falta, por lo mismo existe una falta de enfoque, ¿no? Estamos en un momento histórico en donde económicamente hay sistemas que están colapsando y entre ellos es el capitalismo, está colapsando. Entonces, digo, en mi casa era estudia para tener una mejor vida, para progresar. Yo salgo con esto de que quiero estudiar cine, no, bueno, o sea, ¿cómo con tus calificaciones? O sea, porque aparte yo tenía récord de muy buena alumna, entonces pues pude haber estudiado medicina sin problema, ¿no? Pero bueno, también mi personalidad no me daba para eso. La verdad es que agradezco mucho no haber estudiado eso porque en su momento creo que me hubiera equivocado mucho. Ahora tengo mucha más claridad que eso también no solo te le da la edad, sino también el que estés buscando, y como ya lo platiqué también, pues yo estuve coqueteando con muchas áreas del audiovisual y más, ¿no? Porque pues estaba hambrienta de conocimiento y hambrienta de saber la verdad, es decir, la verdad, pero no de las cosas, porque también hace un año más o menos todavía yo decía, bueno, ¿cuál es la verdad, no? La verdad verdadera, ¿a qué me debo dedicar? ¿A dónde me tengo que ir? ¿Qué debo de hacer? Y la verdad está en uno, ¿no? Digo, tienes que ver al mundo, pero también te tienes que ver tiene uno que verse a uno mismo. Y entonces con esto me centro en que pues sí creo que es importante que haya esta universidad, ¿no? Que se supone que eso te lo da la escuela, del conocimiento,
general para que luego tú te enfoques, pero también es eso, debe de haber una orientación, y a mí no se me dio esa orientación, ¿no? Yo al menos no la sentí hasta que me escuché a mí misma y dije, sí, tu camino está en el audiovisual. Hablabas anteriormente sobre la cinefotografía. Ahondemos un poquito más sobre ese tema. Sí, claro. Que de hecho creo que es la parte que más me motiva, porque aunque el paso siguiente es la dirección, a nivel sensorial comulgo mucho más entre el audio y lo visual. Sí soy como más visual que auditiva. ¿Qué me pasó con la cinefotografía? Yo te hablaba de que yo tengo esta referencia, por ejemplo, de fantasía, ¿no? Yo tengo un rollo con la luz, o sea, yo quería entender la luz, porque lo que me pasaba era que yo creo que las imágenes generan por sí emociones, ¿no? Ahora, una imagen en movimiento genera otra sensación, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esta maestría en entender no solo los elementos que hay a cuadro, cómo impactan, que es la parte de la composición, sino el cómo funciona el ojo con la luz. O sea, me vuelo, y de hecho eso es uno de los temas centrales en los que me quiero enfocar. Digo, también a nivel neuronal existe impacto. Entonces, híjole, lo que tenga que ver con cómo se puede transmitir a través de imagen me motiva mucho. Pero efectivamente creo que si hablas de audiovisual, pues también tienes que considerar la parte del sonido, y del sonido en la imagen y de la música, que son dos cosas totalmente diferentes. Te referiste anteriormente a la parte neuronal. ¿Podríamos profundizar eso, pues refiriéndonos específicamente a lo que estamos hablando de cinefotografía, por favor? Esta parte de la cinefotografía es muy psicológica a mi punto de vista, porque tiene que ver con los ojos de la cámara. Es decir, el medio tecnológico como tal, un celular, una GoPro, una cámara de 8 milímetros o una de 35, te da una sensación. Eso es sensación. Pero entender cómo manejar los elementos que están a cuadro para explicar algo o para decir algo, y aparte emocionar, porque ya hablamos de conciencia y ya hablamos de aprendizaje. Mi siguiente paso es entender cómo funcionamos para aprender. Y yo sigo mucho es un neurólogo, de hecho, que se especializa en aprendizaje, es un doctor en neurología, obviamente por la parte de la investigación. Él dice, se llama Francisco Mora Teruel, por si luego lo quieres buscar, o alguien, el quien nos escuche, lo quiera buscar. Y es un español que se especializa en la parte del aprendizaje, y él dice, solo se puede aprender lo que se ama.